Afiancemos el conocimiento recibido hoy día. Primera pregunta. La definición se encarga de analizar la estructura de la palabra, ¿corresponde a qué? Recuerda, la lingüística es la ciencia que se encarga del estudio del lenguaje. La gramática es el estudio de una lengua en particular. Y esa gramática se divide en morfología, que se encarga de estudiar la estructura, y sintaxis, que se encarga de estudiar la organización. Por lo tanto, respuesta es enano. Pregunta nos obliga a realizar un análisis morfológico, ya que la interrogante es establecer la palabra que contiene dos morfemas flexivos. Entonces, de la raíz congreso, el término congresista, que es común. El congresista, la congresista. El periodista, la periodista. Solamente encontramos un flexivo, que indica plural. En minería, la raíz de la actividad, el oficio, y a, el lugar. Un solo morfema flexivo. Salud, la raíz, hable, un derivativo que indica característica, el flexivo. Podemos decir tigre, tigrillo, o como en este caso, tigresa. Este morfema de acá, esa, alcaldesa, tigresa, baronesa, está indicando el femenino. Y además aparece la S, que indica plural. Aquí entonces encontramos nosotros dos morfemas flexivos. Para que no queden dudas, rival es la base léxica y es el morfema flexivo. Así que respuesta alternativa D. En esta pregunta nos interrogan por la cantidad de palabras variables. Una palabra variable es aquella que experimenta un cambio en su estructura, pero de naturaleza significativa. Es decir, una palabra variable es la que presenta accidentes. ¿Cuáles son las palabras variables? El nombre, el adjetivo, el pronombre, el verbo. Mientras que el adverbio, la conjunción y la preposición son palabras invariables. Atención aquí. En la A, aquellos, un determinante, ¿no? O adjetivo determinativo. Una, estudiantes, dos, puedo decir el estudiante, los estudiantes. Corren, corro, corrimos, un verbo, tres. Las, un determinante, o sea, un artículo, serían 4, y noches, 5. ¿No? Noche, noches. Los, las. ¿No? En las demás alternativas, mañana es un adverbio, jugará, 1. Tú, 2, y hermano, 3. En la C, muchos, un pronombre, 1. Caminaron, un verbo, 2. La, un artículo, 3. Y Bahía, un nombre, 4. No trajo el periódico ayer. Ahí solamente encontramos trajo el periódico. 3. Y en la E, la médica, 2, operará, 3. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa donde encontramos 5 palabras variables. Respuesta A.
Nos preguntan ahora por las palabras que tienen morfema derivativo, ¿ya? En la A, mineros, 1 y nuevamente 2. En la B, artística y bellísima, 2. En la C, padrino 1, apurado 2. En la D, primito 1. Y en la E, Raulito 1, golazo 2, partidito 3 y familiar 4. Respuesta, enano. Esta pregunta versa sobre los morfemas derivativos, es decir, tenemos que analizar la presencia de palabras derivadas. Veamos. Marque la opción donde hay más palabras derivadas. En la A no hay. Por diosero es una palabra que sí presenta morfema derivativo, pero tiene 2 lexemas, por lo tanto es palabra parasintética. En la B, perrazos, 1. En la C, jardinero, que viene de jardín, 1. Alameda, que viene de álamo, 2. En la D, zapatero, de zapato obviamente, 1. Y en la E, tumbesinos, que viene de tumbes, 1. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa donde encontramos 2 palabras derivadas. Respuesta C. En esta pregunta tenemos un enunciado. El misterioso francotirador se escondió en aquel estacionamiento del Jirón Quilca. Y las palabras subrayadas, misterioso, francotirador y estacionamiento, se han formado por los siguientes procesos. Misterioso viene de misterio, por lo tanto hay derivación. Francotirador presenta 2 raíces, franc, de franco, franca, franqueza, tirador, tirado, tiramos, y tiene el morfema derivativo or, 2 lexemas. Un morfema derivativo se trata de un término parasintético y estacionamiento viene de estacionar. Por lo tanto, es una palabra derivada. Así que la respuesta es la alternativa C. Pregunta muy interesante porque confluyen varios conocimientos. Debemos establecer la veracidad o falsedad de los enunciados. ¿Subcampeón presenta morfema derivativo? Así es, el prefijo es un morfema derivativo. Sub, por lo tanto, es derivativo. ¿En la palabra casita hay un morfema derivativo? Sí, además de prefijo, sufijo, señalamos el infijo. It le da un valor apreciativo a casa. Así que el segundo enunciado también es verdadero. En el tercero, en inmortal hallamos solo un morfema derivativo, falso. Mort, mortandad, mortal, entonces ahí ese al es un derivativo. In, un prefijo, también es derivativo. Son 2, no 1. El enunciado es falso. Número 4. Tesis y luces presentan alomorfos. Falso. La palabra tesis
como ocurre con las palabras graves y esdrújulas que terminan en S, en T o X, van a pluralizar con el artículo. La tesis, las tesis. Así que en la estructura del sustantivo no aparece un morfema flexivo, no aparece un morfema derivativo, es un término monomorfemático. En cambio, en la palabra luces tenemos dos morfemas, luz, que es la raíz, y es, que indica el plural. Como ven, no hay morfemas con el mismo significado y diferente estructura, en consecuencia no hay alomorfos. Solo son ciertos los enunciados 1 y 2. Respuesta entonces, alternativa E de enano. En esta pregunta nos interrogan por esas variaciones en la materialización del morfema que nosotros hemos denominado alomorfos. Y la pregunta es sencilla porque además precisan que deben ser alomorfos de negación. Recuerda, un alomorfo es la variación del morfema. El morfema es una idea. Cuando se materializa, hablamos del morfo. Si cambia esa materialización, se adopta una forma distinta, se trata de un alomorfo. Y aquí la respuesta es fácil, es la alternativa B. Invencible, lo que no se puede vencer. Ilegal, lo que no es legal. Desinteresado, lo que no ha despertado interés, lo que no manifiesta interés. Entonces, in, i y des, tres morfemas que indican un solo significado, negación. Repito, respuesta correcta, B de beso. Nuevamente debemos analizar las palabras para encontrar aquellas que se han formado por el proceso de derivación, ya que la pregunta es sobre la alternativa que contenga mayor número de palabras derivadas. En la primera, solo una, clasificaciones. En la segunda, despedido, que viene de despedir, reajuste, que viene de ajustar, y presupuestal, que viene de presupuesto. Son tres. En la C, ingeniero, que viene de ingenio, y obreros, que viene de obra. 2. En la D, no encontramos, y en la E, tampoco. Así que la respuesta indubitablemente es alternativa B de beso. En esta pregunta nos interrogan sobre los procesos de tres palabras específicas. Entrégasela es el verbo entrega al que se han añadido los pronombres enclíticos se y la. Por lo tanto, como estamos solamente juntando los términos, yuxtaposición, en consecuencia, composición. La segunda, SUNAT. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Es decir, la locución se convirtió en una frase silábica. Entonces, acronimia. Y en la tercera, sobrealimentado. El eczema de alimentos
pero también aparece sobre. Sobre es una preposición, pero ¿qué dijimos nosotros? Que las preposiciones, al ser palabras monomorfemáticas, deben contarse como si fueran lexemas. Entonces tengo dos lexemas más los derivativos como ad, id, ¿no? En este caso ad, de alimentado. En consecuencia es un término parasintético. Respuesta entonces la alternativa C de casa. En esta pregunta, la duda es una alternativa en la que no encontremos morfema derivativo. Veamos. En la A, infiel, ahí tiene el derivativo, el prefijo in. En la B, la palabra pecera proviene de pez, por lo tanto, al ser derivada, hay morfema derivativo. En la C, la palabra pantalones, ¿no? Viene de panta. Ahí el término on es un aumentativo, por lo tanto, un morfema derivativo. En la D, la palabra solar proviene de sol, por lo tanto, también contiene morfema derivativo. En la alternativa E, repasaremos. Ese es un verbo, tiene lexema inflexivo. Hoy, un adverbio, palabra invariable, sobre una preposición invariable, la cultura inca, pues son palabras primitivas, así que la respuesta es la alternativa E. Tenemos ahora un enunciado y en él nos piden reconocer el número de palabras derivadas. El dirigente, ahí tenemos la primera, dirigente viene de dirigir. El dirigente del gremio afirmó que el retorno a la normalidad viene de normal, van dos. Tiene que ser cauteloso, proviene de cautela, van tres. Y progresivo, viene de progreso, van cuatro. Y debe estar acompañado, cinco, porque proviene de compañía, de medidas de orientación, 6, porque proviene de orientar a los trabajadores en general, y trabajadores proviene de trabajo, 7. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta es la alternativa D. Aquí tenemos tres palabras y nos interrogan sobre los procesos formativos que les dieron origen. Veamos la primera, quinceañera. Tiene dos lexemas, 15 y año. Se añade el derivativo er. Entonces se trata de un término parasintético. INABIF, Instituto Nacional de Bienestar Familiar. Es un acrónimo entonces, ya que proviene de esa frase. Y la tercera es hiperrealismo. Tenemos que el término deriva de real, añadimos los derivativos ismo e hiper, término derivado. Así que estas palabras, quinceañera, INABIF e hiperrealismo, se han constituido por parasíntesis, acronimia y derivación. Respuesta alternativa C. Esta pregunta nos interroga
sobre palabras que se hayan formado respectivamente por procesos de composición, derivación y parasíntesis. Así que debemos analizar todas las series. En la A, sobrehumano, composición, porque estoy juntando el término libre, sobre, o sea, una preposición, y humano. Entonces, ahí hay composición. Desleal, al término leal le añado el prefijo derivativo des, derivación. Sobrealimentado, sobre, igualmente un lexema, aliment, otro lexema, pero además se añade at, que es un derivativo. Por lo tanto, encontramos nosotros lexema, lexema y morfema derivativo para síntesis. Así que la alternativa A parece cumplir, ¿no?, las tres condiciones. Veamos las demás para corroborar. En la B, ferrocarril, compuesta. Insuperable, derivada. Saltamontes, compuesta. No puede ser la B. En la C, supercurioso, es derivada. No puede ser. En la D, pedacito, derivada. Tampoco. En la E, levantamuertos, esa sí es compuesta. Luego dice rompeolas, esa también es compuesta, no es derivada. Así que indubitablemente la respuesta es la A. Nos interrogan por aquella alternativa en la que se encuentre una mayor cantidad de palabras derivadas. Veamos. En la A, vacunación, que viene de vacuna, una. En la B no hay, en la C tampoco. En la D, restaurado, que viene de restaurar, y cooperación. Son dos términos. Y en la E, temeroso, que viene de temor, uno. Terrible, que viene de terror, 2, y oleaje, que viene de ola, 3. Entonces, la respuesta es la alternativa E, de enano. Los morfemas flexivos pueden ser simples o pueden ser amalgamas. ¿Qué significa amalgama? Quiere decir que en estos morfemas se puede expresar más de un significado. Por eso también se los llama morfemas sincréticos. En el verbo encontramos justamente un morfema flexivo de esa naturaleza, porque esa terminación, ese morfema flexivo del verbo, me indica varios accidentes: persona, número, tiempo, modo. Veamos entonces aquí. Debe haber un morfema amalgama y debe haber un morfema simple. Y encontramos, a ver, la palabra regaló. Yo regalo, tú regalas, correcto, morfema amalgama. Y cuadernos. Tenemos la O, que indica el género, tenemos la S, que indica el plural. Entonces, en la alternativa A se cumple esa condición de presentar morfema amalgama y presentar morfema simple. Revisemos las otras. En la B, C, D, encontramos al inicio un verbo, por lo tanto hay morfemas amalgamas. En la E no hay verbo, no hay morfema amalgama. Pero no existe morfema flexivo simple en ninguna de las otras alternativas. Así que, sin lugar a dudas, la respuesta es la A.